Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy la directora de la maestría de Ingeniería Ambiental y bueno, estamos contentos cada vez que alguno de nuestros alumnos llega a esta instancia. Todos estamos felices porque es un pasito más. En esta oportunidad hemos convocado para constituir el jurado de esta tesis al doctor Rubén Quintana, que se desempeña en la Universidad General de San Martín, es licenciado en Ciencias Biológicas y es doctor en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Él es investigador principal del CONICET, es profesor asociado con dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de San Martín y es director del Instituto de Investigación de Ingeniería Ambiental, que es un instituto de doble dependencia con CONICET-UNSA. Es también miembro titular del Comité Científico de Ética, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Es categoría 1 docente, es profesor de grado y posgrado en diversos cursos y en diversas universidades nacionales e internacionales. Es autor de diversos libros y publicaciones científicas y de difusión. Solo leo uno de los últimos, o dos de los últimos, Agua más humedales, en serie Futuro, editado por también la Universidad de San Martín en el 2018, otro libro compartido con otros autores en el 2017 sobre regiones de humedales de la Argentina, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Fundación Humedales. También de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Buenos Aires. Es director y ha sido director de proyectos de investigación, solo nombro dos de los últimos: efectos antropogénicos sobre humedales de la cuenca del río Reconquista, diagnóstico ambiental integrado, desarrollo de procesos de remediación, elaboración de protocolos para la gestión del territorio. Y el otro proyecto en curso, análisis de sustentabilidad ambiental de las diferentes modalidades ganaderas en el Bajo Delta del Paraná, herramientas para la gestión del territorio. Este es un proyecto PICTO y del FONCIT. Bueno, ha tenido una experiencia interesante, o sigue teniendo una experiencia interesante de instancias interdisciplinarias, así que ha sido este uno de los motivos por los que lo hemos convocado y le agradecemos enormemente que esté con nosotros. El doctor Armando Llop, a quien lo conocemos ya hace una cantidad de años, él es ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cuyo, máster en Economía Agraria, doctor en Economía Agraria, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, profesor de la Universidad de California, Davis, director de maestría en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, exdirector del Centro de Economía, Legislación y Agua del Instituto Nacional del Agua, el INA, que ahí es donde lo conocí hace una cantidad de años. Coordinador del área de Tecnología de Medio Ambiente, Arquitectura y Urbanismo del FONCIT. Bueno, ha realizado una cantidad de consultorías y asesorías a organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, consultoría con organismos como la CEPAL, la GTZ, el PNUD, etc., para gobiernos de Brasil, Guatemala, Perú, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, México, Panamá, mucho. Bueno, asesoramientos en temas de economía y gestión del agua, en muchos lugares de la provincia argentina, consultorías en la CEPAL, trabajos de investigación, informes técnicos, dictados de cursos de posgrado, organización y dictado de más de 100 cursos de posgrado en temas de economía y gestión de recursos hídricos, y director de proyectos de investigación diversos. Así que gracias, Armando. Y bueno, y ojalá que la presencialidad nos junte en algún momento. Por último, dejé al doctor Roberto Bustos Cara, que es de la casa,
quien nos ha acompañado en el grupo y en la maestría durante muchísimos años y sigue perteneciendo al GEIA, pero él es licenciado en Geografía, magíster en Geografía de la Universidad de Bordeaux en Francia, es doctorado también en esta universidad, es un docente investigador categoría 1, miembro de número de la Academia Nacional de Geografía, director del Centro de Investigaciones Urbanos Regionales de la Universidad del Sur, donde ha sido decano de geografía durante mucho tiempo, y ha desempeñado su carrera de grado y posgrado, pero también en otras universidades del país y en universidades de otros países, como profesor invitado. Es coordinador del programa de posgrado del Departamento de Geografía y Turismo y director del doctorado de Geografía, en Geografía. Bueno, profesor titular ordinario, ha sido profesor extraordinario de la Universidad Nacional del Sur, categoría profesor consulto desde el 2017. Bueno, tiene una cantidad de cursos de posgrado que ha dado, ha dirigido cantidades de proyectos de investigación, pero voy a leer solamente dos, que son los últimos. Un PGI, que se hace con la Secretaría de Investigación de la UNS sobre procesos locales de innovación, valoración y desarrollo territorial, acción colectiva, acción pública y acción privada en el sudoeste de Buenos Aires. Y un proyecto actual de programa de incentivo, también PGI, nuevos desarrollos en el marco de la teoría de la acción territorial, tensiones, conflictos en torno al territorio como construcción social en procesos desde una perspectiva crítica. Este ha estado hasta el 21. Y después un último proyecto, el Erasmus Plus, de educación, agricultura y recursos naturales, recursos para el territorio y patrimonio, a donde este proyecto está compartido con universidades de España, de Italia, de Colombia, de Bolivia, de Paraguay, bueno, y otras. Así que bueno, disculpen si he sido breve, todos tienen enormísima y una interesante experiencia, pero también los tres comparten esta experiencia en grupos interdisciplinarios. Así que, bueno, nos encantó convocarlos para que constituyan el jurado. Muchísimas gracias. Yo la dejaría entonces a Mariana, si les parece, para que ya comparta y exponga. Bueno, gracias, Aloma. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a comenzar entonces con la presentación de este trabajo que desarrollé en la localidad de Pehuenco acerca del estado actual, la proyección y percepciones sobre el recurso hídrico subterráneo. La organización de esta presentación responde a la estructura que le di a la tesis y está compuesta de 6 capítulos. Un primer capítulo donde presento los objetivos, la metodología del trabajo y el alcance. Un segundo capítulo donde describo a Pehuenco. Un tercer capítulo donde estudio el recurso hídrico subterráneo. Un cuarto capítulo donde estudio las percepciones ambientales de los actores involucrados en la gestión del recurso. Un quinto capítulo donde planteo algunos escenarios futuros en cuanto a la configuración del sistema. Y un sexto capítulo donde presento las conclusiones y recomendaciones. Se trata de una investigación con una componente cualitativa, puesto que estudio las percepciones ambientales, y cuantitativa en referencia al análisis de la calidad del agua y también a la definición de algunos indicadores de sostenibilidad. Esto lo realizo sobre el sistema socio-hidroambiental de Pehuenco desde un enfoque integral. El objetivo principal que propongo en esta tesis es estudiar el sistema de gestión del recurso hídrico subterráneo en Pehuenco
a partir de considerar las percepciones ambientales de los actores y de establecer algunos posibles estados futuros de configuración del sistema. Y para esto planteo objetivos específicos que son definir cuáles son los usos y demandas del agua subterránea, caracterizar el recurso en cuanto a poder comprender cómo funciona el sistema, analizar la calidad bacteriológica del agua subterránea y establecer algunos primeros indicios de posible intrusión salina en el lugar, estudiar las percepciones ambientales de los actores y definir un sistema de indicadores basado en escenarios de futuro. Como marco teórico conceptual, parto de la teoría de sistemas complejos para configurar el sistema Pehuenco desde el marco Gestión Integrada de Recursos Hídricos para el estudio de las representaciones sociales. Me baso en la teoría de Moscovici y también me baso en dos marcos teóricos para establecer sistemas de indicadores de sostenibilidad, como son el marco presión-estado-respuesta y el marco de evaluación para los sistemas naturales con indicadores de sostenibilidad. Desde la teoría de sistemas complejos, se define que un sistema está compuesto por distintos subsistemas que se relacionan entre sí a partir de estar conectados, y lo que muestra es cómo estas interrelaciones pueden ayudar a definir cómo es la configuración de ese sistema y cómo los cambios en cada uno de los subsistemas pueden reconfigurar el sistema a partir de esas interrelaciones. Entonces, comienzo estudiando a Pehuenco como un sistema complejo, defino 5 subsistemas en los que identifico en cada uno las variables que están relacionadas al agua subterránea. Pehuenco está ubicado en el cordón medanar costero de la provincia de Buenos Aires y tiene un componente ambiental de gran valor en cuanto a que desde sus comienzos cuenta con una extensa vegetación que fue introducida para dar sustento a los médanos ya desde el proyecto de urbanización de 1948, y también tiene un ecosistema de alto valor, y esto es lo que le da la característica particular que lo distingue respecto de otros centros turísticos de la región. La actividad económica principal de Pehuenco es el turismo, y de ella dependen otras actividades económicas, y también la pesca artesanal y la construcción, que está asociada a algunas actividades extractivas de arena, lo cual también configura una posible intervención sobre el recurso hídrico. Pehuenco es una delegación del partido de Coronel Rosales, cuya ciudad cabecera está situada a 40 kilómetros de la localidad, y los códigos que la rigen son los códigos generales de aplicación en el partido, en cuanto a que no consideran características propias de esta urbanización, ni en cuanto al sistema natural, ni en cuanto a las condiciones socioculturales, excepto por considerar un área delimitada de la urbanización que la califica como zona residencial Parque Pehuenco. Además, la autoridad máxima de aplicación de la ley del Código de Aguas, que es la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, tiene su sede central ubicada a 600 kilómetros de la localidad y no tiene una presencia activa en el lugar. La urbanización está conformada por manzanas irregulares que están delimitadas por calles que
continúan aún estando sin pavimentar, no cuenta con servicios de red de agua potable, ni de cloacas, ni de gas natural. Sí cuenta con servicio de energía eléctrica y de alumbrado público, y los residuos sólidos urbanos que son recolectados por el servicio municipal son dispuestos en un basural a cielo abierto que está ubicado al norte de la urbanización. Vale mencionar que se desarrolló en Pehuenco un proyecto de una red de abastecimiento de agua potable que fue ejecutado en una primera fase y que considera 3 pozos de extracción y alrededor de 400 conexiones domiciliarias, pero que aún no está siendo utilizado. Pehuenco tiene una cantidad estable de aproximadamente 700 habitantes. Esto es un dato que proyecté en base a los datos de los censos 2001 y 2010. Y su población está determinada por residentes temporarios, residentes permanentes, turistas y excursionistas, que son aquellos turistas que no pernoctan en el lugar. Se observa en Pehuenco una afluencia de excursionistas de aproximadamente 60.000 personas durante un fin de semana en temporada estival, lo que marca entonces cómo la localidad se ve presionada a tener que satisfacer las demandas de esta cantidad de personas que se acercan al lugar en cuanto a la infraestructura y los servicios. Y además es importante mencionar que en cuanto al sistema sociocultural, cuál es el rol que lleva adelante la Sociedad de Fomento Amigos de Pehuenco. La SOFO tiene una actividad muy comprometida en el lugar y desarrollando distintos emprendimientos que en pos de la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, y además establece un nexo de importancia entre la comunidad y las autoridades, y en este sentido es importante destacar que ha presentado frente al municipio una propuesta del Código de Ordenamiento Urbano en el cual se solicita incorporar a todo el ejido urbano de Pehuenco como parte de la zona residencial Parque Pehuenco. Propone algunos indicadores urbanísticos específicos para el lugar y además considera al recurso hídrico subterráneo como uno de los 3 ejes fundamentales que deben ser respetados en el desarrollo urbano del lugar. Bueno, analizar al sistema Pehuenco como un sistema complejo e identificar las variables que están relacionadas al recurso hídrico me permitió identificar aquellas variables que representan una presión sobre el acuífero en cuanto a su disponibilidad y su calidad. En cuanto a la disponibilidad, la explotación de agua subterránea en Pehuenco está realizada a partir de perforaciones individuales, donde cada usuario es responsable no solo de la explotación, sino también del uso de ese recurso. No existe un censo de pozos en la localidad de Pehuenco, es decir, que no se conoce la totalidad de perforaciones que hay en el lugar, y tampoco existe un registro sistematizado de la cantidad total de viviendas que han sido construidas. En cuanto a la calidad, la mayor presión la representa la inexistencia de un sistema de red cloacal, en cuanto que el sistema sanitario corresponde a un sistema estático compuesto por pozo absorbente y cámara séptica. Y también la ubicación relativa que pueden tener en cada lote el pozo absorbente respecto de las perforaciones de extracción. Como fuente de potencial contaminación, identifico en Pehuenco
dos sitios que son el basural a cielo abierto, que está ubicado al noreste de la urbanización y representaría una potencial fuente de contaminación difusa. La estación de servicio, que tiene tanques de almacenamiento de combustibles líquidos, que representaría una potencial fuente de contaminación puntual y está ubicada en cercanías del acceso a la localidad. Y en la zona oeste de la localidad se están desarrollando desde hace algunos años una serie de loteos que tienen un gran desarrollo en cuanto a la construcción de viviendas, y también otro loteo que está ubicado en la zona norte de la localidad. Bueno, dado que, como mencionaba anteriormente, no se conoce cuál es la cantidad de perforaciones que existen en Pehuenco, y me interesa estimar cuál es el volumen de agua que es extraído del acuífero a fin de poder evaluar la sostenibilidad del sistema, propongo como indicador para estimar esta cantidad de perforaciones la cantidad de conexiones eléctricas. En base a datos que fueron aportados por la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta, realicé una proyección de la cantidad de conexiones eléctricas al año 2030, basándome en los datos de 2008 a 2014. Esto lo mostré en el texto original de la tesis, y en base a las observaciones de uno de los jurados, puesto que luego del año 2014 se establecieron estas nuevas urbanizaciones y tuvieron un auge muy importante en cuanto a la cantidad de construcciones en esta zona oeste que mostraba en la imagen anterior, contrasté esta proyección en base a los datos actuales de conexiones eléctricas que también fueron aportados por la Cooperativa Eléctrica y que correspondían a los años 2008 a 2021. Entonces, en base a esta nueva proyección, se puede visualizar en la imagen, allí en fucsia, que la cantidad de pozos de extracción que son proyectados al año 2030 es de alrededor de 3.300 pozos, lo que significa, respecto a la cantidad de perforaciones actuales, de un incremento de casi un 40%. Entonces, esto refleja cómo el acelerado ritmo de construcciones manifiesta una presión sobre el acuífero en cuanto a su disponibilidad y también a su calidad. Para comprender cómo funciona el sistema de recurso hídrico subterráneo en Pehuenco, debemos situarnos en un contexto regional. Pehuenco está ubicado en el cordón medanar costero de la provincia de Buenos Aires, que tiene un ancho promedio de aproximadamente 3 kilómetros y que en la zona donde se establece la localidad tiene aproximadamente unos 6 kilómetros de ancho. Está compuesto por arenas de granulometría mediana, y eso es lo que lo hace vulnerable en cuanto a la elevada permeabilidad que presenta. En el diagrama de la izquierda se puede observar un modelo de cómo funcionaría el recurso hídrico en cuanto a que la zona de recarga se establece al norte de ese campo de dunas, y también en ese propio campo de dunas, que es donde está establecida la localidad, y el flujo se dirige de norte a sur, teniendo la descarga en el mar. Para hacer entonces este análisis integral del sistema recurso hídrico subterráneo en Pehuenco, hice una evaluación de la calidad a fin de poder establecer una línea de base. Para esto, diagramé una grilla de monitoreo compuesta por 24 pozos
y para establecer la cantidad de pozos, lo que consideré fue el valor que sugiere la bibliografía en cuanto a la extensión del área, y también consideré para su ubicación la densidad de construcciones en cada uno de los sectores. Entonces consideré 8 pozos en el sector que está más densamente construido, 3 pozos donde hay una menor densidad de construcciones, 6 pozos en los restantes 2 sectores y un pozo en cercanías del basural. Este muestreo lo realicé en el mes de diciembre de 2019 y dado que me interesaba analizar las características de la calidad del agua en cuanto a su vulnerabilidad por el vuelco a suelo de fluentes cloacales, lo que determiné fueron coliformes totales, fecales, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y heterótrofos en el laboratorio de la facultad. Y luego, in situ, para inferir sobre posibles problemas de salinización, hice una determinación o una medición de la conductividad utilizando un medidor portátil. Además, es importante destacar que estas viviendas tuvieron una ocupación permanente a lo largo del año, o bien fueron ocupadas con una frecuencia estable a lo largo del mismo. Esta imagen muestra los valores medidos de conductividad, y dado que la conductividad está directamente relacionada a la salinidad, por cuanto a mayor conductividad se observa un mayor contenido de sales, en base a los datos aportados por la bibliografía, que sugieren un rango medio de conductividad de entre 500 a 800 microsiemens por centímetro para las aguas que son para uso de consumo humano, establecí entonces estos valores que lo que muestran es que en la zona norte de la localidad los pozos presentan una menor salinidad, en la zona media presentan una salinidad media, y en la zona más cercana a la costa se puede inferir entonces un potencial inicio de intrusión salina, dado que se observa una mayor conductividad. Esta imagen muestra los resultados en cuanto a la calidad bacteriológica del agua, y como puede observarse, existen pozos que presentan una condición crítica en cuanto a su potabilidad, y la ubicación de estos pozos sugiere un cierto patrón en cuanto a que estarían ubicados en aquellas zonas que son de una ocupación más actual. Bueno, entonces, de los 24 pozos analizados, 4 presentaron una conductividad elevada, 9 de los 24 pozos presentan contaminación bacteriológica, y por esto, de acuerdo a lo que determina el Código Alimentario Argentino, recomiendo para 6 de esos pozos el no consumo del agua, y para 3 de esos pozos efectuar una limpieza profunda de cañerías o de reservorios. Siguiendo con el estudio del sistema desde un enfoque integral, realizo el estudio de las percepciones ambientales a partir de la teoría de representaciones sociales de Serge Moscovici, y para el relevamiento de la información me basé en 2 instrumentos. Un instrumento fueron las encuestas, para las cuales diseñé un formulario de preguntas estructuradas que me permitían indagar sobre las características de los usos del agua y las características técnicas de las instalaciones en cuanto a la profundidad de los pozos, a su ubicación relativa del pozo de extracción y del pozo absorbente, en cuanto a si había sido necesario efectuar algún cegado de pozos y construir una nueva perforación, y también sobre características particulares de los usuarios, sobre si eran residentes temporarios o permanentes, cuál era la ocupación y el nivel de formación.
Y para desarrollar las entrevistas, desarrollé como instrumento un formulario que estaba compuesto por preguntas semiestructuradas que permitían respuestas de tipo abierto y que me facilitaron poder indagar sobre las percepciones, sobre el uso, la calidad, la disponibilidad y los atributos que daban los usuarios respecto del recurso. Desarrollé en total una cantidad de 24 encuestas y 24 entrevistas en 4 campañas distintas. Bueno, lo que define la teoría de representaciones sociales es que se debe determinar previamente el objeto de representación, que en este caso considero al agua subterránea en Pehuenco, y que para analizar las representaciones sobre este objeto, se puede efectuar el análisis considerando 3 dimensiones, que son una dimensión de información en cuanto a los conocimientos y saberes previos con que cuentan los entrevistados, una dimensión de campo de representación en cuanto a la jerarquía que los entrevistados le dan a las propiedades que asignan previamente a ese objeto, y una dimensión de actitud en cuanto al juicio evaluativo que expresan a través de su posicionamiento, ya sea positivo o negativo. Para facilitar el análisis de las entrevistas las realicé con una modalidad presencial y luego las transcribí, habiéndolas grabado, las transcribí y lo que hice fue definir 5 códigos de identificación que fueron calidad del recurso hídrico, disponibilidad y conocimiento. Y además, las necesidades que detectaba la población en cuanto a la infraestructura y servicios, y también su predisposición sobre la implementación del proyecto de red y sobre el pago asociado a este servicio. Bueno, en cuanto a esto del análisis de estas entrevistas, surge que en general los sujetos asignan algunos atributos a la calidad del agua, que conocen respecto del recurso en cuanto a que identifican cuáles son las áreas de recarga y las áreas de descarga del acuífero, y también vinculan cómo los cambios que se producen en la disponibilidad del recurso en cuanto a algunos cambios en tanto a cuestiones climáticas y también al uso racional del recurso. Sobre las necesidades de infraestructura y servicio, lo que mayormente mencionan los entrevistados es la necesidad de construir una red de gas natural y también de contar con un hospital. Y sobre la disposición al proyecto de red, se manifiesta que no es una necesidad que constituya un requerimiento de solución inmediata. Basándome entonces en el estudio de las percepciones ambientales y en el diagnóstico ambiental del área que mostré anteriormente, evalúo la sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo a partir de considerar diversos aspectos vinculados a la utilización del agua subterránea y que me permiten tener una aproximación a esta evaluación de un modo integral, y para esto me baso en el modelo presión-estado-respuesta. Este modelo lo que marca es que la presión sobre los sistemas naturales se efectúa a partir de actividades antrópicas, que en el caso de Pehuenco están dadas por la generación de residuos sólidos urbanos, por la intervención en los médanos costeros, por la explotación del recurso hídrico y también por el vuelco a suelo de los efluentes cloacales. Esto genera una transformación en el estado de esos recursos naturales
que está evidenciada por los cambios que se observan en el cordón medanar, los cambios también en la vegetación y los ecosistemas, y en el recurso hídrico subterráneo en cuanto a su calidad y a su disponibilidad. Y desde la sociedad lo que plantea este sistema es que se verifica una respuesta que otorga la sociedad en cuanto a esos cambios en el estado de los recursos naturales. En este caso, en Pehuenco, se observa entonces la acción concreta de la sociedad de fomento que presenta esta propuesta de modificación al Código de Ordenamiento Territorial, y también la acción del municipio en cuanto a hacer una revisión a ese código, que es una tarea que se ha comenzado para todo el partido desde hace 1 año y medio aproximadamente. Habiendo realizado el diseño de indicadores en base a la metodología presión-estado-respuesta, y dado que lo que me interesaba evaluar era la sostenibilidad del sistema, hice una adaptación a este sistema de indicadores utilizando el marco para la evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales, incorporando indicadores de sostenibilidad. Esta metodología lo que propone es establecer un sistema de indicadores considerando una escala espacial determinada, que en este caso consideré al área urbana de Pehuenco, y lo interesante es que propone estudiar la sustentabilidad no como una medida en sí misma, sino como una medida de comparaciones entre sistemas. Y además, otra característica que tiene esta metodología es que fue pensada para ser desarrollada a través de un proceso participativo. En el caso de lo que desarrollé en esta tesis, este codiseño comunitario no fue llevado a cabo, sino que lo que hice fue una adecuación de la metodología, definiendo los indicadores a partir de datos que obtuve de la revisión bibliográfica y de los estudios de campo que mencioné anteriormente. Así entonces, las dimensiones que consideré para definir el sistema de indicadores fueron la dimensión ambiental, social y económica, y como sistemas de referencia tomé el sistema actual, un sistema óptimo, que es el sistema que se acercaría a la sustentabilidad, y 2 sistemas alternativos, que serían 2 escenarios planteados a futuro, un escenario considerando que es establecida la red de abastecimiento de agua en su totalidad, y otro escenario considerando que la extracción del agua se continúa realizando a partir de perforaciones individuales, y estos 2 escenarios los consideré al año 2030. Esta imagen lo que muestra es los distintos atributos desde los que me basé para definir los indicadores y que están asociados con colores a cada uno de ellos, y muestra también los valores de los indicadores calculados como porcentaje y referidos al sistema óptimo. Lo que determino en la tesis también es cuáles son las fuentes de información que utilizo para hacer estas estimaciones, y además determino para cada indicador cuál es la fuente de información óptima que debiera ser utilizada para tener una mayor confiabilidad. Lo interesante de ver en este gráfico, donde se muestran los 2 escenarios a futuro en líneas azules, continuas y de trazos, y el escenario actual en líneas negras, es para cada indicador cuánto se aleja de la medida óptima, es decir, de ese 100%, ya sea por exceso o por defecto, el valor a futuro. Entonces, esto nos permite identificar aquellas cuestiones que son más relevantes para tomar decisiones, como es, en este caso, la cantidad de pozos de extracción, de uso de suelo, la cantidad de pozos absorbentes
el consumo de agua y también la participación institucional. Bueno, como conclusiones, Pehuenco presenta dos características que la distinguen del resto de los asentamientos urbanos turísticos de la región, y que son, por un lado, su entorno natural, y por otro lado, esta configuración sociocultural particular en cuanto a que la comunidad se encuentra muy comprometida con el desarrollo del lugar, y esto sumado a que está situado en cercanías de dos centros urbanos de mediana escala, como son la ciudad de Bahía Blanca y la ciudad de Punta Alta, y sumado también su cercanía a otros centros de interés turístico, como las localidades del cordón serrano, le dan una oportunidad de crecimiento que está directamente vinculada al uso del recurso hídrico subterráneo. En este estudio se observa que existen algunos indicios de potencial intrusión salina y también algunos lugares específicos donde se muestra una contaminación bacteriológica, si bien se asocian a contaminaciones de tipo puntual. Y desde el estudio de percepciones ambientales se identifica también que la sostenibilidad del recurso es una preocupación por parte de la comunidad. Esto entonces muestra que es necesario desarrollar una planificación estratégica que considere al recurso hídrico subterráneo como un eje estructural en el desarrollo del lugar. Bueno, y por último, de este trabajo surgen algunas recomendaciones que sugiero implementar para mejorar la gestión del recurso hídrico en Pehuenco, como son elaborar un censo de pozos que, dadas las dimensiones de la localidad y eligiendo los instrumentos adecuados, no debiera representar una mayor complejidad. Implementar inspecciones de cegado de pozos, definiendo previamente cuáles son las características previas técnicas que se requieren para efectuar un adecuado cegado de pozos, y luego haciendo una verificación in situ de que se cumplan estas condiciones. Ampliar el estudio de calidad de agua en cuanto a los resultados de esa línea de base que mencioné anteriormente, repitiendo este monitoreo de los 24 pozos con una frecuencia trimestral para que se puedan absorber los cambios tanto demográficos como también en cuanto al clima, en cuanto a la estacionalidad en relación a la temperatura y a las precipitaciones. Analizar, construir una red de monitoreo que incorpore estaciones de monitoreo que sean construidas a tal fin y donde se pueda monitorear no solamente la calidad, sino también la variación de los niveles piezométricos. Definir una zonificación por usos permitidos en los distintos sectores de la localidad para evitar la contaminación del acuífero, y establecer un área protegida en cuanto a la zona de recarga de los pozos de abastecimiento de la nueva red de abastecimiento de agua potable. Bueno, por último quisiera agradecer al jurado por la lectura minuciosa del documento de la tesis y por sus observaciones y sus sugerencias. Agradecer también a mi director de tesis, Sergio Salva, y a la codirectora Loma Sartor por haberme guiado a lo largo del desarrollo de este trabajo. Agradecer a la universidad por permitirme realizar esta investigación, al Laboratorio de Química de la Facultad, a la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta, a la Sociedad de Fomento y a la comunidad en general de Pehuenco, y también a todos los que están presentes. Muchas gracias por su atención.
Bueno, Mariana, gracias. Si querés dejar de compartir pantalla. Bien. Y bueno, nada, queda la palabra del jurado. Los dejo a ustedes. Creo que no definimos quién empezaba ni quién continuaba. No, bueno, pero yo podemos hacerlo ahora. No quiero intervenir tanto porque me incomoda un poco el doble rol, directora y directora de la carrera y participando en este trabajo. Así que los dejo a ustedes para que hablen nomás cuando consideren. Yo creo Hagámoslo por orden alfabético y listo, así más fácil. Yo creo que los jurados externos tienen la voz más importante siempre en las evaluaciones, ¿no? Así que tienen ellos prioridad para hacer las primeras observaciones. Así que, bueno, entonces... ¿Querés? Rubén, gracias. Yo, así rompemos el hielo. Bueno, Mariana, primero que todo, felicitarte a vos y a tus directores. A mí la tesis me gustó muchísimo porque no es frecuente encontrar estos enfoques interdisciplinares en una tesis, ¿no? Y la verdad que me pareció muy, muy, muy bueno este enfoque que le diste, desde tomar hasta, por un lado, variables de calidad de agua, por otro lado, ver la percepción de los habitantes del lugar sobre el recurso. O sea, la verdad que me gustó mucho ese aspecto de la tesis, sobre todo, porque realmente me parece que para arribar o para eh, tratar de encontrar soluciones a estas problemáticas como la que vos estás planteando ahora, necesariamente se necesitan estos enfoques. Yo creo que, bueno, y Sergio lo sabe muy bien, que hemos insistido mucho en la Comisión de Ciencias Ambientales del CONICET con que realmente las problemáticas ambientales no pueden ser enfocadas de una visión unidisciplinar, sino interdisciplinar y transdisciplinar. Así que desde ese punto de vista me pareció muy bueno el aporte que hiciste tratando de abarcar distintas dimensiones, ¿no? Entonces, felicitaciones por eso, en primer lugar. Bueno, me pareció muy, muy completo tu trabajo. Realmente lograste encontrar una serie de indicadores que te están dando cuenta de cómo está el recurso en este momento y también de qué es lo que piensa la gente sobre esta situación. En ese sentido, lo que primero me salta, y un poco por mi formación de ecólogo de humedales, es que a vos te dan los resultados de conductividad como mucho más altos en los pozos que están cerca del mar. Y ahí me salta algo muy directo, que es uno de los servicios ecosistémicos que siempre se hablan de los humedales, que es la protección contra la intrusión de agua salina en napas de agua dulce. Y pensando un poco en cómo está esta situación en el litoral bonaerense, que siempre se habla del crecimiento urbano bastante importante que está teniendo en las últimas décadas, y sobre todo en el contexto de cambio climático que tenemos. O sea, acá hay dos cuestiones que están haciendo sinergia, que por un lado es el crecimiento urbano de todos estos balnearios y por otro lado el tema del cambio climático, que se expresa, entre otras cosas, con un aumento del nivel del mar, ¿no? Entonces, mi pregunta en este punto es, ¿cómo, porque vos detectaste la salinidad, hipotetizás que esto sería el resultado de una intrusión, y hablaste también en algunas partes sobre el estado de los ecosistemas costeros? Entonces, yo te quería preguntar cómo ves en cuanto a
el impacto que está teniendo el ecosistema de dunas y de los humedales costeros, sobre todo los de interduna, que cumplen este rol tan importante de protección contra la intrusión de agua salina, en este caso como vos lo estás viendo, y si en la percepción que tiene la gente hay alguna preocupación al respecto, porque yo no sé si la gente realmente es consciente de que estamos en esta encrucijada tan compleja de cambio climático y intensificación de algunos usos del suelo o avance de algunos usos, como es el caso del urbano. No sé cuál es tu visión respecto a esto, ¿no? Sí, respecto a lo que se identifica en las entrevistas en relación a la intervención sobre los médanos costeros, hay algunas expresiones que muestran que se visualiza cómo se interviene en el médano, ya sea por la extracción de arena o ya sea por la construcción de edificaciones sobre el cordón medanar. Y en cuanto al cambio climático, que es lo que estabas mencionando, no observo que se haga una relación directa conceptualizando al cambio climático, pero sí estas variaciones en la disponibilidad, en las expresiones de los entrevistados, la asocian a los cambios de temperatura y a los cambios de precipitaciones. Así que infiero que sí, que hay digamos, una visualización respecto del problema que significa el cambio climático. Tal vez lo que estaría faltando y podría ser una digamos, cosa a tener en cuenta en el futuro, digamos, si uno quiere seguir interactuando con los habitantes del lugar, es que está bien, están aumentando las temperaturas y cambiando las precipitaciones, en algunos casos disminuyendo, en otros aumentando, pero yo creo que también es importante que se pudiera como plantear más férreamente esta relación que existe entre los cambios en los ecosistemas y lo que eso puede implicar en contextos de cambio climático, sobre todo lo que hablábamos recién de la desaparición de humedales, ¿no? En la zona costera, que el tema de la urbanización es tan importante y que además estaría bueno también que se tomen ejemplos, lo que yo siempre digo, de lecciones aprendidas, ¿no? De lo que ocurrió en otros lugares del mundo, donde se avanzó con la urbanización en forma muy terrible, por ejemplo, todo lo que es la costa mediterránea de España, con la desaparición de todos los humedales costeros y lo que eso está implicando hoy en términos de abastecimiento de agua potable, por ejemplo. Bueno, además con el crecimiento urbano, como vos lo viste, también está todo el tema de la contaminación con coliformes o los lugares donde se deposita basura que pueden terminar los lixiviados también en la napa. Entonces, me parece que es importante este tipo de cuestiones ponerlas un poco en discusión con los habitantes como para que entiendan que no es lo mismo, digamos, cambiar toda la fisonomía de esos sistemas costeros que no hacer, o sea, que tratar de conservarlos por algo, no es solamente una cuestión estética, digo, ¿no? O sea, hay cuestiones funcionales que finalmente si se alteran van a terminar afectando la calidad de vida de la propia gente que vive ahí o de lo que trata de vender el bañario, que es el turismo, ¿no? Si la situación se vuelve negativa, finalmente va a ser una situación que va a ir en contra de la propia, digamos, sustentabilidad económica del bañario. Eso me parece que sería interesante porque yo creo que muchas veces no se tiene real noción, la gente no tiene real noción de que si se cambian estas situaciones pueden afectar realmente de forma drástica la calidad, en este caso, de agua, ¿no? Por ejemplo. Así que bueno, es una sugerencia para si seguís en estas líneas o trabajando con esta comunidad, de resaltar este tipo de cosas.
Una cosa también que me llamó un poco relacionado con esto de las percepciones, ¿no? Que vos en un lugar de la tesis ponías que los entrevistados mostraron en general un alto grado de compromiso y manifiestan preocupación en relación al desarrollo urbano de la villa, ¿no? Sin embargo, después cuando uno ve el tipo de respuesta que vos ponías, a mí me daba la sensación de que en realidad por ahí, cuando hablabas de desarrollo de la villa, estaba muy enfocado en particular a ciertas cosas del desarrollo de la villa, no en una forma más holística, ¿no? Porque de repente estaban muy preocupados porque no había gas o faltaba un hospital, pero nadie se planteaba, todos pensaban que el agua estaba bárbara, o la mayor parte, por lo menos lo que vos ponías ahí como respuestas, y nadie también tenía un poco en cuenta esto, ¿no? De que justamente tal vez el agua no estaba tan bien como pensaban, ¿no? Entonces, en ese caso me pareció interesante esto de que no parecía que el agua fuera un problema. Eso, no sé cómo vos lo pensás. Sí, en cuanto a la calidad del agua, hay expresiones que asocian una vulnerabilidad en la calidad en cuanto a que no hay una red de cloacas, y en cuanto a la cercanía de los pozos de extracción, por ejemplo, con los pozos cloacales. En este sentido, pienso que la comunidad sí está preocupada por la calidad del agua, por la potencial contaminación del agua. Pero discúlpame, ¿por qué entonces decían que era más prioritario el tema de poner gas? Porque me parece más fundamental el tema de la calidad de agua. Lo que sucede es que asocian preservar la calidad del agua en cuanto a la constitución de una red cloacal, que también es mencionada en algunas expresiones, pero se expresa con mucha mayor frecuencia la necesidad de la red de gas. Claro, como que las prioridades las tienen más enfocadas hacia otro lado, me parece. Sí, ¿no? pienso que esto puede estar relacionado en cuanto a que muchos de los entrevistados no son residentes estables en el lugar y son residentes temporarios. Y también en cuanto a los residentes estables, que una preocupación es tener, por ejemplo, calefacción o acondicionadas sus viviendas durante todo el año. Entonces, claro, pienso que la preocupación puede surgir en este sentido. Claro. Y en sí, cuanto al tema del hospital... No, digo que seguramente la percepción va a ser muy distinta si son temporarios o permanentes, eso seguro. Y tal vez ahí estaría bueno después analizarlos por separado, ¿no? Para ver un poco... perdón, te interrumpí, no sé si querías cerrar con algo. No, comentar solamente que respecto del requerimiento del hospital, esto es porque cuentan con una sala de primeros auxilios y entonces lo identifican como una necesidad primordial. No, seguro, yo no digo que sean poco importantes lo que ellos destacan. Lo que me llamaba la atención que el recurso hídrico parecía que pasaba a un segundo plano respecto a las prioridades que ellos ponían, ¿no? Pero bueno, sobre todo por esta cuestión también que hay urbanizaciones nuevas y que eso puede todavía complejizar más el panorama. Bueno, vos misma en la proyección esa que haces, lo estás mostrando la cantidad de pozos que se van a hacer en el futuro y lo que eso puede implicar, porque me imagino yo que al mismo tiempo de los pozos de agua se van a incrementar bastante los pozos también para residuos cloacales, así que eso seguro. Y vos ponés en tus conclusiones que estaría bueno que estas nuevas urbanizaciones se apropiaran de las experiencias del Pehuenco, ¿no? Para no repetir errores y tratar de... ¿Y cuáles serían tus recomendaciones en ese sentido, por ejemplo?
porque también no me parece que el ejemplo de Pehuenco sea perfecto, no sé, creo que necesitaríamos unos retoques a lo que hacen. Sí, por supuesto, cuando me refiero a basarse en la experiencia de Pehuenco, no me refiero solamente a los aspectos positivos, sino también a los negativos. En Claro, cuanto a establecer, por ejemplo, condiciones de construcción de los pozos, definir la ubicación de estos pozos de extracción en cuanto a la ubicación de los pozos absorbentes, y también la definición de una máxima capacidad de superficie urbana construida. claro. Sí, está bueno, porque yo creo que ahí lo que está faltando es un ordenamiento ambiental, digo, de todo el litoral, no solamente de Pehuenco, ¿no? Un ordenamiento ambiental del territorio, porque no podemos seguir pretendiendo hacer todo urbanizaciones, no vamos a llegar a lo mismo que le pasó a España, ¿no? Y que hoy es un desastre eso. Bueno, y vos proponías también como recomendación establecer un área protegida para la recarga de los pozos. Con los datos que vos obtuviste en esta tesis, ¿te animarías a hacer alguna propuesta de eso? ¿A dónde ubicarla? Porque eso creo que podría ser interesante como un producto para transferirle al pueblo, ¿no? Sí. La ubicación de los pozos está dada en la zona norte de la localidad y está ubicada en un sector en el cual se están desarrollando nuevas urbanizaciones, o sea, un nuevo sector que va a ser urbanizado. Entonces, en este sentido, consideraría en ese área en particular definir indicadores urbanísticos y de uso también de suelo. Y ahí entonces dirías que sería el área esta protegida que vos estás proponiendo, recomendando. Esta área protegida que requeriría también de un estudio hidrogeológico para determinar cuál es específicamente el área de recarga de cada uno de los pozos. Claro. No, digo porque estaría bueno que vos vayas con, bueno, yo hice esta tesis, acá tengo estos resultados, propongo esto concretamente, porque podría ser de utilidad para ellos, ¿no? O sea, como un aporte para que sea adoptado por la comunidad directamente. Y lo último, cuando vos hiciste el trabajo aplicando la parte esta que aplicás la metodología MESMIS, con los indicadores, bueno, mostraste los gráficos que obtuviste, estos de telaraña, ¿no? Y bueno, me llamó, pero por ahí estoy equivocado, pero eso te quería preguntar, porque en realidad el grado de sustentabilidad con todos esos indicadores te lo daría el área interna de esa telaraña, ¿no? Y a mí me daba la sensación, mirándolo así a simple vista nada más, que los escenarios estos del 2030 parecían mejores que el actual, que la superficie, por lo menos con esos indicadores, daba mejor. ¿Puede ser? ¿O fue algo que me pareció a mí? Digo en lo que mostraste recién, ¿no? Sí, lo que sucede es que esos gráficos lo que muestran es la sustentabilidad como los valores que están más cercanos al 100% en ese gráfico, que se ubican cerca del 100%. No está relacionado al área, sino relacionado puntualmente en cómo se alejan o se acercan a ese Claro, 100%. no, eso está bien, pero si vos después tomarías el área que forma ese polígono con todos si vos tuvieras todos los indicadores muy cerca del cero, el área del polígono es muy chiquita, entonces la sustentabilidad es muy baja. Si están todos en el 100, o sea que están todos muy bien, el área que forma ese polígono es máxima y entonces, bueno, la sustentabilidad expresada en esos términos sería la máxima. A mí me daba la sensación, porque mirar punto por punto es confuso, porque está bien, vos podés ir mirando indicador por indicador, pero no tendría sentido volcarlo en un gráfico de esos que son justamente para poder evaluar como un todo. Con esos, por supuesto, con esos indicadores, porque eso vale aclararlo, o sea, vos estás midiendo
un nivel de sustentabilidad con un set de indicadores que asumiste que van a ser los más importantes en cada una de las dimensiones. A mí lo que me parecía, así viéndolo rápidamente, es que el área que conformaban los polígonos en distintas situaciones pareciera que la situación peor era la de ahora, la de las líneas negras. Sí, lo que sucede es que, dado que estos indicadores se establecen a través de un proceso participativo que no desarrollé en esta tesis, entonces, en cuanto a los indicadores, y pienso que ahí está la diferencia que vos marcás en relación a la superficie de estos polígonos. Los indicadores que están relacionados a las condiciones socioculturales o a la participación institucional son indicadores que yo los consideré asumiendo que este sistema de indicadores podría tener una revisión luego digamos, de participación comunitaria, y asocié que esos indicadores estaban cercanos al 100%. O sea, los asumí con el grado óptimo a futuro. Entonces, allí es donde está la diferencia en la superficie. Claro, claro. Bueno, entonces, sí, ahora entiendo. Entiendo por qué, pero me parece que entonces habría que ser muy cuidadoso porque por ahí estás dando expresando un nivel de sustentabilidad a futuro que por ahí no es el real. Y bueno, yo no digo que no pueda haber escenarios futuros mejores que el actual, pero me llamaba la atención que las dos situaciones te dieran como mejor que el actual, ¿no? Entonces, por eso... Sí, están dadas en esos casos de participación institucional y de actividades sociales. Bueno, bárbaro. Ahora me queda claro. Bueno, no te dejo a mis colegas que sigan nomás. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Armando, no sé si estás por ahí, no te estoy viendo yo. Está con muteado. Sí, está. ¿Tiene el micrófono cerrado? Ahora, ¿me está escuchando? Ahora sí. Bien. Bueno, yo en términos generales voy a ser muy breve, porque les comento que el haber leído esta tesis ha sido una cosa muy, muy interesante para mí. Como ya dijo el primer orador, una de las cosas importantes es la capacidad que has tenido para transitar por toda esta serie de aspectos que son de disciplinas distintas, ¿no? Entonces yo digo que esto es un excelente ejercicio para iniciar seriamente un proceso de gestión integral de recursos hídricos. Realmente estás tomando toda una cantidad de cosas que yo diría así, sin pensarlo mucho, de que cualquier persona o cualquier planificador que empiece a pensar en Pehuenco, tiene que empezar por leer esta tesis cuando empieza para identificar los aspectos más importantes y sustantivos como aquello que es el recurso hídrico y la provisión del mismo, ¿no? Creo que todo de una u otra manera se centra en el agua como un factor, digamos, multifuncional, de tremenda incidencia ambiental, que es muy importante, digamos, de considerarlo. La gestión integral del recurso hídrico es un poco esto, ¿no? Empezar a ver de distintas disciplinas lo que se opina, aplicando el famoso paradigma ambientalista de pensar global y actuar local, tratar de ver todos los aspectos que influyen de una manera u otra en lo que hace a la relación del hombre con el agua, la gestión del agua, y las formas de alcanzar formas de utilización del recurso, de explotación que sean sustentables.
y sustentable en un sentido integral, por supuesto, con observación de todos los sistemas biológicos, etc. Esto yo creo que es una cosa muy, muy importante que tiene esta tesis y que recorre, digamos, disciplinas de lo más distintas, ¿no? Me gustó mucho esa parte, digamos, de las representaciones sociales. Me pareció, digamos, un aspecto muy, muy interesante de incorporar. Cosa que aviso, no había visto mucho anteriormente en estos esfuerzos que hay para hacer gestión integral de recursos hídricos, ¿no? Pero es un aspecto muy, muy importante de incorporar. Este es uno de los aprendizajes que yo he hecho en la lectura de esta tesis, ¿no? Y cómo has logrado avanzar con este tema y utilizarlo muy bien. En este sentido, yo creo que la tesis tiene varias cosas positivas. Primero, has elegido metodologías apropiadas para cada caso, has logrado hacer unas presentaciones bastante directas, buenas. La lectura es muy fácil de realizar, una fácil lectura amigable. Tu redacción ha sido, digamos, amigable para el lector. Uno lo puede seguir con mucha tranquilidad. Me sorprendió también de que no encontré un solo error en todo el trabajo de tesis. Es poco usual, ¿eh? Entonces, implica que atrás de esto ha habido un trabajo muy, muy meticuloso y muy profundo. El hecho de haber hecho experiencias directas a través de mediciones de calidad, mediciones de niveles de patógenos, implica de que te has involucrado muy profundamente en todo lo que hace a la problemática en Pehuenco. Y creo que eso es algo muy valioso, porque digamos, es muy difícil encontrar una tesis en la cual una persona se dedique a barrer tantos temas en profundidad y meterse en la parte profunda de cada una de las disciplinas, ¿no? El ejercicio que va a hacer en cuanto a patógenos es muy interesante, muy bueno. Yo creo que esto ha llegado a un punto en donde ya se puede empezar a pensar en avanzar mucho más en varias cosas, ¿no? En los comentarios que te hice por escrito, hice alguna recomendación. Pero creo que lo importante es poder identificar todos estos aspectos sustantivos y tratar de profundizarlos. A ver, hay algunos aspectos que más específicos, como que estaban mencionando recién, que tienen que ver con la sustentabilidad del agua subterránea y la parte hidrogeológica. Creo que ahí, digamos, la debilidad es muy grande y veo que el esfuerzo que he hecho para maximizar el valor de la información existente es increíble, ¿no? Es decir, con tan pocos datos que hay, han logrado establecer una serie, digamos, de hipótesis mínimas, pero muy apropiadas, acerca de cuál es el comportamiento, cuál es un poco la trayectoria futura del posible crecimiento en el uso del recurso. Y eso está muy bien. Yo creo que está muy cerca ya de poder empezar a hacer modelos muy simples de flujo, considerando lo que es la recarga, considerando la descarga. La parte de descarga la tenés bastante bien caracterizada a través de los usuarios y la utilización que se hace del agua. Pero es importante también identificar cuáles serían aquellos aspectos, que un poco lo mencioné, porque con esto de las áreas digamos, de reserva que se estarían planteando en cuanto a tratar de que estas sean las principales áreas de recarga del recurso hídrico. Obviamente los sistemas geológicos en zonas, digamos, costeras son bastante uniformes entre sí. Y hay en esto muchísimas experiencias en cuántas asentamientos de Buenos Aires y en general el sur costero, ustedes tienen muchísima experiencia en esto. Y lo importante de esto es tratar de identificar cuáles son las fuentes de recarga, tener una idea de cuál es la trayectoria que está teniendo el recurso hídrico subterráneo y cómo se produce el proceso de explotación. Y sobre ese punto, incidir sobre esto que recién estaban comentando, que tiene que ver con la influencia de los pozos sépticos. Y esto
es un tema muy importante porque en Buenos Aires, en la zona prácticamente del núcleo productivo, hay muchas poblaciones en las cuales el problema de las excretas, el problema de los pozos sépticos es sumamente grave. En zonas donde también hay otro tipo de contaminantes naturales, como por suerte ustedes se ve que no tienen en Pehuenco. Esto es importante porque se puede empezar a hacer un modelo muy simple, muy agregado, acerca del circuito de recarga, descarga, y a través de la descarga también cómo va ocurriendo el tema del lavado de los excedentes de sales y de contaminantes. En este caso yo creo que el tema de hacer sistemas de cloaca y tratamiento es fundamental, porque las zonas de médanos como estas son con suelos muy permeables y con una facilidad muy grande de contaminación con las mismas los pozos sépticos del sistema subterráneo. Esto es uno de los componentes estratégicos que yo creo que sería interesante de tomar. En estas líneas, un poco la recomendación que yo hacía es que es tan bueno el material que has acumulado que sería muy interesante tratar de darle un empujoncito más. Y un empujoncito más viene precisamente por ver cómo poder administrar el recurso hídrico, esencialmente apuntando a los usos básicos. Es decir, sin dejar de considerar, por supuesto, todo lo que hace a lo ambiental, ecológico, tratar de ver cómo se puede llegar a prever en el futuro, de manera cuantitativa, la trayectoria de calidad de agua, de cantidad de agua, y la cantidad, digamos, de descarga que resultaría de alguna manera admisible. Yo creo que esto se puede hacer. A ver, un sistema de provisión de agua potable y, digamos, de cloacas son, digamos, el sistema es monopólico. Es una sola empresa, una sola unidad, la que por razones económicas tiene que ser una unidad sola. Poner más de una es generalmente ineficiente, hay mayores costos sociales, pero esos son monopolios naturales. Estos monopolios naturales se pueden manejar como relojitos, en el sentido de que si vos podés tener algunos indicadores que te van diciendo cómo viene la recarga en función de precipitaciones, por ejemplo, o correntías en algunos ríos, y cómo se va dando el problema de concesiones de agua a los distintos pobladores, medición acerca de cómo van siendo estos usos. Puede armar un modelo muy lindo de simulación en el cual vos puedes prever bajo distintas condiciones de alta carga y de descarga cuál es la evolución del sistema. Y puede hacer esto instrumentos muy interesantes para todo lo que hace al ordenamiento del territorio. Es decir, cuando vos estás estableciendo un sistema de distribución de agua, estás haciendo un ordenamiento del territorio de alguna manera. Determinando primero cuándo son los lugares habitables, los lugares donde se permite la construcción, cuándo son las áreas de reserva, de conservación, etc. En este contexto, yo diría que el poder llegar a un modelo simple de simulación, eso existe, ¿no? Hay un montón de relacionas con gente que está en sistemas de agua potable y saneamiento, vas a encontrar de que ya hay muy buena experiencia. Y eso es muy lindo porque vos te permite reducir muchas incertidumbres con respecto al futuro. Es decir, vos has estado identificando un montón de indicadores ambientales para ver cuál sería el efecto, la concepción actual, el nivel actual de los mismos y cuál sería su proyección. Bien, eso básicamente esto ha abarcado la parte final de tu tesis, que está bastante bien planteada, pero allí se denota la falta, digamos, la
escasa información que existe, ¿verdad? Ha sufrido como una duquesa seguro en esos momentos, tratando de definir las cuantificaciones de los casos, y te das cuenta de que la incertidumbre con que se mantiene es muy alta. Ahora, cuando vos estás tomando un sistema y lo resumís a su componente básico, que es recarga del agua, adquisición del agua, utilización, fluente, destino. Si vos lográs meter eso en una caja y podés llegar a simular estos valores de la cultura, te reduce mucho la incertidumbre acerca de todos estos componentes que vos estabas mencionando. Yo por eso la recomendación que te hacía es hacer una cosita más o tratar de ayudar a quien lo haga. Y traten de avanzar en la formulación de sistemas muy simples, es decir, simplificar al máximo lo que es el acuífero. Es muy simple, muy chiquito, todo el cosmos es una moneda. Y ahí podés llegar a plantear cómo pueden ser las situaciones dinámicas de incorporación y descarga de los recursos en el tiempo. Y eso te permite muy bien llegar a hablar de sustentabilidad y de otro montón de cosas. Lo mismo, el tema sobre los cuales no hay mucha incertidumbre, por ejemplo, el tema de incorporar un sistema de cloacas, un sistema de tratamiento y disposición de los efluentes luego, de los efluentes tratados, es un tema que yo creo que es muy importante para plantearlo, y como recién decía el orador que me antecedió, otro lector de esta tesis, es muy importante para poder hacer un análisis, digamos, completo de la cosa en este sentido, teniendo en cuenta todas estas dimensiones ambientales que son tan relevantes y que se tienen que considerar de manera. En síntesis, yo creo que la tesis también es un felicitado de esto, bueno, pero ha sido un muy buen trabajo. Se ve que te ha insumido un montón de tiempo, y los ha hecho, se ve, con mucho cariño y cuidado, porque el trabajo, ya digo, es muy amigable, muy lindo de leer, y realmente yo creo que es una especie de tesis como para destacar dentro de todo este mundo que hace la gestión integral de los recursos hídricos del ambiente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Armando. Después se van a reunir con el resto de los jurados, con los 3 jurados, y van a definir. Ahora, si te parece, Roberto, Sí. te toca a vos. El Intervengo tercer yo, jurado. la poca voz que me queda. Sí. Sí, Mariana sabe de alguna forma la expectativa que generaba su trabajo. Y en mi caso es por 2 motivos. Por el motivo que los jurados precedentes han indicado, pero también por un involucramiento en la comunidad, porque yo soy uno de esos residentes no permanentes y participante en alguna de las organizaciones que en la comunidad existen, en Pehuenco, y por tanto había una expectativa. Seguramente hay alguien que está escuchando también entre el público con esa misma expectativa. Y en ese sentido la felicito a Mariana por haber puesto a disposición una estructura de conocimiento del recurso, aún con la escasez de información que existe y con los pocos, por no decir casi inexistentes, estudios de hidrogeología, digamos, de las áreas, aunque sí existen en otras áreas, pero cada una tiene su particularidad para observar esos flujos y demás de carga, de recarga y los movimientos y la orientación de esos flujos, ¿no? Porque de eso dependen muchas cosas y muchos aspectos. De todas maneras, con el muestreo que ella realiza y con las observaciones y a su vez las entrevistas, creo que se hizo una idea global del problema y también de las faltas
y lo que falta para llegar a una gestión. Yo creo que en realidad no hay gestión. No solo no hay gestión integral, sino que no hay gestión del recurso. Es decir, el recurso, porque una gestión involucraría, y eso de alguna forma lo dice, ¿no? Y queda expresado en la necesidad de hacer un monitoreo, etc. Pero hay que plantearse la base de que se está usando un recurso común eh, que tiene un enorme valor, pero sobre el cual no hay una total eh, conciencia. Pero no es solo la palabra, porque no hay conciencia comunitaria, no tendría tendencia a decir. Sin embargo, me gusta fraccionar esa comunidad. Por un lado, el sector público no tiene conocimiento y no genera las intervenciones que ese conocimiento demandaría. Y no hay, creo que en eso quedamos, estamos más o menos de acuerdo. El sector privado, que extiende con una densidad cada vez mayor de ocupación los sectores nuevos, pero también los sectores nucleares, iniciales, que tenían una baja densidad de población. Y por supuesto, las organizaciones como la Sociedad de Fomento u otras, que empiezan a percibir con más claridad el problema, tampoco tienen todo el conocimiento que haría falta para poder integrar una gestión y proponerla. También en el sector privado, es decir, que se muestra con sus intereses económicos más ligados al mercado, están los que hacen los pozos, ¿eh? Que no tienen ninguna formación, ni tienen ninguna, quizás ninguna es demasiado, pero que no tienen, digamos, alguna orientación que venga también del Estado, más allá de que hay normas y demás, pero que realizan de una manera muchas veces más o menos artesanal, pozos, eh, pozos o cámaras sépticas, pozos de absorción, etcétera, pero que corresponden a una mano de obra que tradicionalmente existía y que es un poco la experiencia, que sabe cuáles son más o menos por la consistencia del material que van sacando, hacia dónde tienen que ir, a veces pasan mucho más abajo del médano o no, pero bueno, en definitiva, hace falta conocimiento en cada uno de los sectores, tanto el sector público como aquellos del sector privado y los ejecutores de esto, y también las organizaciones necesitamos. Por eso es que te agradecemos en esa doble postura que tengo de ser miembro de la comunidad y de alguna organización. Te agradecemos que haya sistematizado una información y toda la dificultad que eso representa. Y que esa es la primera cuestión que quería decir. Yo creo que abre la puerta a la necesidad ya indispensable de construir mayor conocimiento y construir una organización de gestión del recurso. Sin embargo, gestión, ¿por qué el gas es primero? Preguntaba, justo. ¿Y por qué el agua no se menciona como un problema? Porque todavía en realidad es gratis, vamos a decir, el agua, claro. El gas cuesta mucho, por la temperatura, etcétera, que hay que mantener. Pero el agua sigue siendo gratis y tiene un cierto prestigio todavía el agua. Es decir, salvo casos puntuales, no está contaminada. Entonces, eh, se puede usar para riego, se puede usar para beber, se puede usar para, no se puede en realidad, pero se podría utilizar para hacer cerveza, por la calidad que originalmente tiene. Digo cerveza por el hecho de ser una localidad turística y alguna vez se planteó eso también. Lo que quiero decir es un buen tema a seguir, ¿no? Y es una localidad que está en una, no es una etapa inicial de desarrollo, pero en una etapa todavía donde la intervención es posible. Por eso vuelvo a repetir el agradecimiento y la expectativa que tiene la tesis, y por eso yo te felicito. Son muchas las observaciones que fui haciendo en ese sentido, y también agradezco a los jurados que nos están como informando desde afuera y dando esas pautas. Yo lo que creo entonces, eh,
digamos, la tesis tiene que orientar un estudio futuro hacia la gestión y el establecimiento, por lo menos, ya de un sistema de monitoreo. No es solo la cuña salina, ¿no es cierto? Yo había señalado en el escrito, en el dictamen, cómo la cuña salina, bueno, coincide con algo que es normal, más cerca de las costas. Pero había otros indicadores que se alejaban y no seguían unos patrones específicos y que, dado que no hay un estudio general de sustento, podrían esos pozos estar mostrando condiciones muy particulares. Y eso es lo que la pregunta que he planteado en el escrito era, bueno, esos pozos los tenía anotado, que es M1, M2, M4, M21, no sé qué, podría marcarlo, pero ya te lo he comentado, así que, ¿por qué muestran esa... es decir, no son condiciones locales las que están afectando, ¿no? Es decir, hay lugares de asentamiento de pescadores, donde se hace procesamiento, etcétera. Varias cosas que pueden pasar, o pozos antiguos, etcétera. La pregunta es, decir, cómo relacionar o cómo aislar, ¿no?, las condiciones locales que afectan una medida respecto a un análisis general, ¿no? En ese tipo de muestreo. ¿Por qué? Porque si se hace un monitoreo con alguna serie de pozos, habría que específicamente eh, trabajar esa relación, ¿no? Las condiciones generales para que dé un resultado adecuado. Eso sé que... la otra, yo no lo había pensado demasiado, pero si aquellos que hacen pozos no tienen formación, en cegado de pozos estoy seguro que no tienen ninguna formación. Es decir, ¿qué se hace con los pozos viejos? Nada, ahí quedan, ¿no? Vi los datos, que lo hacías como observación, entonces hay ahí un gran desafío para todos. Las áreas nuevas de Pehuenco, y lo has mostrado bien, están creciendo con una disposición a una densidad muy fuerte. La sociedad de fomento se ha opuesto en muchos casos porque hay ciertos criterios urbanísticos que se usan excesivamente, como son la reglamentación de pH y la posibilidad de subdividir un lote, que se ajusta inicialmente a la normativa, pero que después es posible subdividir en 4, entonces quedan parcelas de 200 metros, donde hay que disponer del recurso hídrico, pero también de dónde poner el agua, aún con cualquier sistema que uno utilice, ¿no? Entonces, yo creo que este es un puntapié inicial, coincido con Armando y con el jurado, ahora no lo tengo acá, con los dos jurados, es un puntapié inicial para profundizar e incentivar tanto al sector público como también a la formación de aquellos que intervienen directamente, ¿no? A los que están haciendo pozos, etcétera, ¿no? Y a los que definen políticas públicas para eso. La pregunta era esa, porque siempre me quedó, es decir, ¿cómo hacemos para que este muestreo se transforme en un monitoreo posible para hacer un seguimiento, en donde las condiciones particulares, concretas, estén como aisladas, para tener una conclusión? Bueno, eso es lo que yo tenía para decir. En particular, en esta grilla de 24 pozos, hay 2 pozos que son los que presentan los mayores problemas porque están excedidos en la medición de los 4 parámetros monitoreados en su totalidad. Y esos 2 pozos en particular, indagando sobre cuáles podían ser los inconvenientes, me comentaban que son pozos que están desafectados justamente porque han presentado problemas que ya los habían detectado. Infiero que esto está relacionado a 2 cuestiones. Una que puede ser la ubicación relativa de los pozos absorbentes, y otra que en uno de esos lotes en particular
es el uso que se le da al lote, que es un pequeño complejo de cabañas. Entonces, pienso que ahí, en ese lugar donde se concentran los problemas, la situación, digamos, de contaminación es algo puntual. Mariana, si me permitís, me parece que Roberto está haciendo mención a cómo sería esto, un sistema de monitoreo que fuera genérico y que saque los casos específicos, estos casos, digamos, pero que pudiera decir, bueno, más allá de los casos, cómo hacer este monitoreo, cuáles son los criterios para tener un monitoreo más general de evolución del recurso. Me da la impresión que esa fue la pregunta. Acepto la traducción, Aloma. Bueno, está bien. no, pero en realidad Mariana me contó que ella, desde que fue a Alemania, becada, hace varios años vio esos sistemas y entonces se quedó ahí enganchada con esos sistemas de monitoreo, ¿no? Dice, adelante, Mariana. Sí, validaría entonces la utilización de estos 24 pozos en cuanto a que no tengan afectaciones puntuales en relación al uso que se le da al área circundante a estos pozos. Pienso que esa es la primera medida. Y luego sacar de esta grilla de 24 estos dos pozos en particular que presentan problemas, porque claramente no estarían mostrando la situación real, digamos, de lo que está ocurriendo en el acuífero. Yo por eso lo que pensaba era que, y esa es una de las propuestas, es establecer una red de monitoreo que esté construida específicamente para monitorear el agua, porque esto asegura que esos pozos no van a estar influenciados por el uso o por una inadecuada construcción o un inadecuado mantenimiento, porque en definitiva monitorear los pozos de extracción individual, por supuesto que facilita el trabajo del monitoreo por una cuestión de costos, ¿no es cierto? Porque los pozos ya están construidos, pero en definitiva hace vulnerable también a este monitoreo, porque estamos confiando en el usuario y en el dueño del lote, digamos, en qué uso se le da, qué mantenimiento se le da. Entonces, por eso pensaba que lo ideal es poder establecer una red de monitoreo que esté conformada para esto específicamente. De acuerdo, de acuerdo, ese era un poco el sentido de la pregunta. Ahora, en la condición de la información actual y haciendo abstracción de esos 2 o 3 pozos que seguramente tienen también, no sabemos, pero condiciones particulares, ¿se puede ser optimista hasta este momento y que estamos todavía a tiempo de una intervención y de un monitoreo del recurso? Si el recurso es todavía un recurso apto. Pienso que se puede ¿En tu opinión? Sí, en mi opinión, pienso que se puede ser optimista porque esto se ve reflejado en esa zona donde se observan casi la totalidad de los pozos, que es ese primer cuadrante que es el que presenta la mayor densidad de construcciones, y que ninguno de esos pozos tienen contaminación bacteriológica. Entonces, por eso yo mencionaba que puede ser que esta contaminación bacteriológica, que es puntual, en el resto de los pozos que está dado en las construcciones que son más nuevas, o sea, en las áreas construidas que son más nuevas. Quizás puede estar indicando, tendría 2 hipótesis, pero bueno, habría que probarlas, por supuesto. Que una puede ser que esté condicionado a la calidad de la construcción de los pozos, y la otra es posible que esté condicionado a que los pozos de esa primera zona construida en realidad no sean los pozos originales de las construcciones, sino que sean pozos nuevos.
que han tenido que hacerse, por ejemplo, a una mayor profundidad. Entonces, estarían como, digamos, reemplazando a pozos que presentaban problemas originalmente. Sí, está bien, está bien. Solo para decirlo, en mi caso, sacábamos a 6 metros, luego a 12 y luego a 24. Esto es información que puedo ver en las encuestas, y por eso proponía el tema del cegado, porque en las encuestas surgía que en muchos casos habían tenido que hacer perforaciones a mayor profundidad, y al momento de preguntar cómo habían cegado los pozos, la respuesta en muchos casos era esta que mencionaba usted, Roberto, que los pozos no habían sido cegados. Entonces, por eso surgía el tema del cegado de pozos y las inspecciones. Sí. Solo una pequeña cosa, no pregunta, pero volver a agradecer la información, porque yo creo que la información está en la base de la posibilidad de participación. Y si el proceso participativo que se una a un monitoreo para una mayor toma de conciencia, implica desde un mayor conocimiento en el Estado, en el privado y en aquellos ejecutores concretos, y en las organizaciones que de alguna manera, digamos, defienden o están atentas a un proceso sustentable de uso de un recurso común, que por ahora es gratis. El sistema que se implementó, si lo mostraste, no sirvió, está sin uso en los últimos 10 años. Yo no tengo nada más que decir, simplemente volver a agradecer y nada más. Gracias por el aporte. Gracias, Roberto. Sergio, ¿vos querés comentar algo? Brevemente felicitarla a Mariana por todo el trabajo, que fue un trabajo que le insumió mucha dedicación física e intelectual, que se extendió durante más tiempo del que ella había previsto por distintos motivos, pero quizá ahí hay una fortaleza más en la capacidad de persistir y de seguir avanzando, no abandonar las ideas, y sobre todo la quiero felicitar por el compromiso personal con los temas, porque nunca sentí que ella hiciera las cosas porque había que hacerlas, sino que estaba verdaderamente preocupada por el problema ambiental, socioambiental que estaba abordando. Y esa preocupación, si se traduce en compromiso, es lo que resulta en lo que escuchamos recién de los comentarios de los 3 jurados, que por supuesto me ponen muy, muy feliz, sobre todo por de quienes vienen. Así que bueno, felicitarla mucho a Mariana, y también felicitarla por la presentación, porque la tenía muy preocupada. Y la verdad, Mariana, no tenés por qué, bueno, yo te lo había dicho, pero no tenés por qué preocuparte con tus presentaciones, pues son muy claras. Y bueno, todo el desarrollo gráfico con el que acompañaste la presentación también fue muy bueno. Así que bueno, es un día muy feliz hoy por todo eso. Así que muchas gracias también, Mariana, por involucrarme en este proceso. Yo agrego una cosita ahora que Sergio lo dijo, que lo iba a comentar y se me pasó, que me encantó también la presentación Mariana y que a mí me aclaró muchas cosas después de haber leído la tesis. Así que también eso, felicitaciones, porque además pudiste sintetizar muy bien toda la tesis, que era bastante larga, con muchas cosas, y además explicaste muy bien varias cosas que a mí me clarificaron, ¿no? Así que bueno, felicitaciones por eso. Bueno, gracias, Rubén. Bueno, gracias a los jurados, gracias a Armando, a Roberto, a Rubén, y bueno, yo también, la verdad que la felicito a Mariana, me uno a las palabras de Sergio. La hemos visto trabajar y involucrarse, ella todo lo que hace lo hace así. Así que, bueno, muy bien. Yo digo, no sé, Natalia Pave debe estar por ahí. Creo que ahora nosotros nos tenemos que retirar y Natalia nos avisa después.